Vamos a abordar más ejemplos acerca de cómo se verifica una solución de una ecuación diferencial. En el ejemplo 1 vimos que dado una ecuación diferencial y dado una función, uno puede sustituir a la función en la ecuación dada para reducir toda una igualdad. Y cuando se reduce toda una igualdad, entonces verificamos que efectivamente la función dada es solución de la ecuación diferencial dada. Vamos a abordar otro ejemplo al respecto. Ejemplo 2. Les voy a dar una ecuación diferencial y una curva que posiblemente es una de sus soluciones. Entonces, y prima. Prima quiere decir pues derivada dos veces, ¿no? Y prima menos 2y prima más y igual 0. Ahora, dada esa ecuación diferencial, quiero verificar si efectivamente la curva que voy a dar es solución o no de la ecuación diferencial. Y igual a xe a la x. ¿Cómo verifico que esta función dada es solución de la ecuación diferencial? Esta función es solución de esta ecuación diferencial. Pues sustituyo. En la definición de solución, vimos que se denomina una solución a cualquier función phi definida en un intervalo i y que tiene al menos n derivadas continuas en i, las cuales se sustituyen en la ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden y reducen la ecuación a una identidad, ¿no? Cuando se reduce la ecuación a una identidad, entonces decimos que esa cosa dada es una solución, es decir, esta. Entonces vamos a sustituir. Ahora, como tenemos que derivar dos veces y una vez y luego sustituir en la y que se nos dio, entonces hay que derivar a esa función pues una vez y dos veces, ¿no? Para poder hacer la sustitución. Entonces, primero derivémoslo una vez. ¿Quién es y prima? Y prima de x. ¿Cuál es la derivada de la función que se me da? ¿Cuál es la derivada de esta función? Es decir, y' de x pues es la derivada con respecto de x a la x. ¿Cómo se deriva algo de esta forma? Exacto. Entonces, o dicho en otro orden, esa es la derivada de un producto, ¿no? Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado, que es exactamente lo que dijiste tú, pero es decir, no importa el orden de la suma, ¿no? Cuando tú sumas dos cosas, no importa el orden de la suma. Como esta es la derivada de un producto, debemos de aplicar esta regla, que la derivada con respecto de x de u por b es igual a u, bueno, yo lo escribo siempre así, v más v y primas en las orillas, un recurso para memorizárselo, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. También podrían habérselo memorizado al revés, que es el primero por la derivada del segundo, más la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿No? O sea, es decir, no importa el orden en que se lo aprendan. De todos modos, pues al estarse sumando, no importa el orden de la suma. ¿Sí me voy a entender? Entonces aplicas esa fórmula de derivación y pues la derivada del primero, la derivada de x, la derivada de x es 1, ¿no? Entonces por el segundo derivado, digo, por el segundo sin derivar, perdón, que es b. Entonces va a ser e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Más u, que es el primero sin derivar, entonces x, por la derivada del segundo, que es e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces eso es y'. Ahora, a y la voy a sustituir aquí. Y a y' la voy a sustituir aquí. Pero necesito calcular a y', entonces necesito calcular la segunda derivada de la función, que sería la derivada de la derivada, ¿no? Sería la derivada dos veces con respecto de x de la función que se me dio, ¿no? Entonces, pues la derivada de la derivada sería la derivada con respecto de x de e a la x más x e a la x, que es el resultado anterior. ¿Sí me voy a entender? Ahora, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces eso es la derivada con respecto de x de e a la x más
la derivada con respecto de x a la x, ¿no? ¿Sí me voy a entender? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, nótense que esta ya la calculé arriba. ¿Sí me voy a entender? Como ya la calculé, la derivada de x a la x, pues simplemente agarro este resultado y este resultado es el que va aquí. Ahora, ¿cuál es la derivada de e a la x? E a la x, entonces voy a tener e a la x más el resultado anterior. ¿Sí me voy a entender? Que va a ser e a la x más x e a la x. Noten que e a la x más e a la x la puedo reagrupar y decir que eso es 2e a la x más x e a la x. ¿Sí me voy a entender? Y entonces ya tengo a la derivada de la función y ya tengo a la segunda derivada de la función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues sustituir. Sustituyo en la ecuación diferencial. Y si esta función es solución de esta ecuación diferencial, entonces me va a reducir todo esto a una igualdad. Vamos a ver si efectivamente lo es. Entonces, comprobación. Ahora, voy a ir con calma aquí, ¿no? Voy a poner a y'. Y' es este resultado que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, 2e a la x más xe a la x. Como ya dije, esta parte de aquí es y'. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, a eso le voy a restar menos 2 veces, que es menos 2, y', pero y' es lo que está aquí. ¿Sí me voy a entender? Entonces eso va a ser e a la x más x e a la x. Ahora, más y, pero y es la función que está aquí. Entonces aquí pongo más y. Más x e a la x. Y eso se supone que me debe dar 0. Se supone que me debe dar 0 por la ecuación diferencial, ¿no? Y', que ya dijimos que es todo esto. Menos 2, que es el menos 2 que está aquí. Y', que es esta expresión que está aquí, que la tengo aquí, ¿no? Más y, que es esto que está acá, igual 0. Igual 0 porque pues se supone que la ecuación diferencial está igualada a 0, ¿no? Entonces, debe de reducirme toda una igualdad. Vamos a ver si efectivamente pasa eso. Lo voy a hacer en el siguiente renglón, la simplificación. Voy a tener 2e a la x más xe a la x. Este menos 2 se distribuye, ¿no? Entonces voy a decir menos 2e a la x menos 2 x e a la x más x e a la x, y se supone que eso debe ser 0. ¿Es 0 eso? Pues quién sabe. Vamos a ver si efectivamente es 0. Miren, para empezar, este término x e a la x ya lo tengo acá. ¿Sí me va a entender? Y resulta que acá tengo un menos 2x e a la x. Entonces tengo x e a la x más x e a la x, es decir, estos dos se suman, ¿no? Y forman un 2 positivo x e a la x. Pero acá tengo un 2 negativo, entonces claramente esto se cancela, ¿no? Este se cancela con este y con este. ¿Sí me va a entender? Bueno, entonces déjenme pongo que este se canceló con este y con este. Y aparte, este 2e a la x se cancela con menos 2e a la x. ¿Sí me va a entender? Entonces, por lo tanto, pues llego a una igualdad, que 0 es igual a 0, ¿no? Es decir, del lado izquierdo de la comprobación de la ecuación diferencial, pues tengo que 0 es igual a 0. Y pues efectivamente reduje todo a una igualdad, ¿no? Esto sí es cierto. Entonces, como esto sí es cierto, entonces, por lo tanto, esto es una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí me voy a entender? Este último paso igual podemos omitirlo, ¿no? Creo que queda claro aquí, que como todo se cancela, pues efectivamente eso es igual a 0. ¿Sí me voy a entender? Entonces, efectivamente acabamos de comprobar que esta curva es solución de esta ecuación diferencial. Aquí voy a pausar el video.